tema se llama clasificación de las funciones matemáticas. Es uno de los temas, digamos, más largos. Se puede prestar para hacerlo uno muy profundo, para hacerlo en término medio o para resolverlo o explicarlo de una manera muy sencilla, porque existen demasiadas funciones matemáticas. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar, digamos, las funciones más necesarias para que ustedes puedan tener un buen desempeño en la universidad, por lo menos tengan lo que son las bases. Las funciones matemáticas se clasifican en funciones algebraicas, trascendentes y funciones especiales. Las algebraicas a su vez se clasifican en racional entera, que es la lineal o función de primer grado, la función cuadrática o de segundo grado, la función cúbica o de tercer grado y una función polinómica de grado n. ¿Qué significa? Cuando uno habla de función de primero, de segundo, de tercer grado, significa que puede haber función de cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Por eso simplemente se le coloca función de grado n. Ahorita vamos a ver más claramente cómo es eso. Las fracciones racionales, que son fraccionarias, como la hiperbólica, la homográfica o la fraccionaria general. La función matemática trascendental, bueno, y las irracionales. Tengamos en cuenta una cosa, aquí nos hablan de las racionales enteras, aquí nos hablan de las racionales en forma de fracción y aquí nos hablan de las irracionales. Más adelante entramos ya nosotros con lo que son las funciones trascendentes y ahí entran lo que es la función exponencial. La función exponencial hay de dos tipos, la que es creciente y la que es decreciente. La función logarítmica también se clasifica en dos, la de logaritmos decimales y la de logaritmos naturales. Y tenemos las funciones trigonométricas, que pueden ser funciones trigonométricas directas, que son las que normalmente nosotros conocemos como la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Las funciones inversas a ellas, que son arcoseno, arcocoseno, arcotangente, y así podíamos seguir nombrando las otras inversas. Tenemos las funciones hiperbólicas, como son seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Las funciones inversas a ellas, en este caso, o sea, las inversas a lo que son las hiperbólicas. Y tenemos unas funciones especiales que se denominan funciones lineales, módulo, signo, parte entera y mantisa. Aparte de eso tenemos otro tipo de funciones, que son las que resultan de operaciones entre funciones, la función compuesta, las funciones paramétricas y las funciones definidas por tramos. Vamos entonces nosotros a empezar a hacer el primer estudio de las primeras funciones. Son muy sencillas, son muy fáciles, ojalá usted pueda captar las principales características de ellas. Bueno, entonces entramos a estudiar los primeros tipos de funciones, que son, vamos a ver, aparte de las funciones polinómicas, y dentro de ellas tenemos una que es la función identidad. Esta función podríamos también definirla o explicarla de acuerdo a lo que ustedes, a sus vivencias. O sea, usted tiene una tarjeta de identidad, usted tiene una cédula o tú tienes un espejo. Se sobreentiende que lo que ves ahí eres tú mismo, ¿correcto? Entonces, la función identidad se caracteriza por eso. ¿Cómo cree usted que si yo le doy, o sea, si soy yo mismo, si yo le doy un valor a X y digo que X vale 1, ¿cuánto creen ustedes que valdría Y? 1, porque tiene que ser el mismo. Si vale 2, entonces ¿cuánto vale Y? 2. Entonces la función identidad se caracteriza por eso y podríamos nosotros mirar acá. Ustedes ven que esta función tiene los siguientes puntos. Si yo doy clic aquí, este es el punto 1, 1, el punto 2, 2, punto 3, 3, punto 0, 0, punto menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. ¿Quién me puede decir una característica de esta función? ¿Por dónde pasa? ¿Usted qué cree que le ve usted? Que dice, ve, esta función puede ser así o asá. ¿Cómo creen ustedes qué característica cree que tiene en especial esta función? Según lo que usted observa ahí. Es una función que está en qué cuadrante, entre qué cuadrante y qué cuadrante. Entre el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Aparte de eso, ¿pasa por dónde?
por el punto ¿qué? 0, 0, 0. Como es una función identidad, me divide este cuadrante en cuántas partes iguales. 3. Este cuadrante 1 me lo divide en cuántas partes iguales, en 2 partes iguales. Si nosotros armáramos aquí un cuadradito, si yo armara aquí un cuadrado por 4, vamos a suponer que lo armo aquí en 4. Si yo armo aquí un cuadrado, observen que ahí se forma ese cuadrado. Esa función pasaría por dónde o sería quién del cuadrado. ¿Qué cosa sería del cuadrado? Del triángulo, muy bien, de los dos triángulos que se forman, sí, pero también esta línea se conoce en un cuadrado como la ¿qué? La diagonal, exactamente. Y al conformarse, digamos, la diagonal, vendría a ser también la diagonal entonces ¿de quién? Del cuadrante, ¿no? Cuadrante, sí. Y al ser la diagonal de un cuadrado, entonces ¿de cuánto sería este ángulo y de cuánto sería este ángulo? 60. No, porque entonces sería 60 y 60, ¿cuánto daría? 120. 120. Entonces, ¿de cuánto sería el ángulo? ¿De cuánto? Perfecto, de 45. O sea que podemos decir que la función identidad, primero que todo, pasa por todas las parejas ordenadas donde la primera componente y la segunda son exactamente iguales. Segundo, el ángulo que forman es un ángulo ¿de cuánto? De 45 grados, correcto. Entonces tenemos ángulo de 45 grados, primera componente igual a la segunda componente. Miremos el dominio, Benítez. Nosotros vamos a mirar el dominio. Por aquí la corta, 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 por aquí la corta. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Resumámoslo, de menos infinito a más infinito. ¿Cuál sería? Los reales. Miremos el rango. Por aquí la corta, por aquí la corta, por aquí la corta, la corta, la corta. ¿Rango? ¿Rango qué? Los reales. Entonces tendríamos, de esa función tendríamos nosotros lo siguiente. Entonces tendríamos que el dominio de la función serían todos los números reales. Tenemos que el rango de la función son todos los números reales. Tenemos que el ángulo que forma, el ángulo θ para una función identidad es de 45 grados. Tenemos que todas las parejas van a ser X y Y, ¿cómo van a ser? La primera componente y la segunda van a ser exactamente iguales, lo cual me daría a que yo tendría puntos como 1, 1, puntos como 2,2, puntos como menos 3, menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la primera función, que es la función identidad. Seguimos con la segunda función y es la función constante. Constante. Ojo con ese nombre. Muchas veces el nombre nos dice mucho a nosotros. ¿Qué creen ustedes que significa algo que sea constante? Que mantiene. ¿Algo que qué? Algo rutinario. ¿Que se repita? Que mantiene. Algo rutinario. Yo quiero encontrar otro sinónimo mejor. ¿Algo que qué? Algo constante. Que no cambia. ¿Algo que qué? Esa es la palabra. Algo que no. Eso es constante. Algo que no cambia. De hecho, ustedes estudiaron un movimiento que se llamó movimiento uniforme, donde les dicen, mire, la velocidad es constante. O sea que la velocidad nunca iba a cambiar. ¿Ya? Uno tenía que imaginarse un movimiento y de pronto a algunos les costaba porque es que eso en la vida real no se da. Uno tenía que imaginarse un movimiento en donde un carro siempre fuera a 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Y uno dice, pero de pronto alguien lo pensaba, pero no le preguntaba al profesor. Pero si eso no se da. Pero por ahí se arranca, por ese movimiento, donde la velocidad es constante. Entonces aquí tenemos una función que es constante y esa función se caracteriza
Porque simplemente nosotros lo que tenemos, es que a la variable, dice, es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente, la variable dependiente nunca va a cambiar, es decir, permanece constante y se define como f de x es igual a c. Lo puedes encontrar en algunos libros, como también podría ser que f de x es igual a k, o sea, la letra es lo de menos. Vamos a dar un ejemplo. Si yo digo que f de x es igual a 2, esa es una función constante. Entonces yo empiezo y le digo, venga, entonces dígame 2 o 3 puntos que pertenezcan a esa función. Entonces yo le digo, vea, cuando vale 1 x, ¿cuánto vale y? 2. ¿Cuánto vale? 2. Cuando vale 2, ¿cuánto vale y? Cuando vale 3, ¿cuánto vale y? Cuando vale 4, ¿cuánto vale y? Cuando vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando vale menos 1, vale 2. Cuando vale menos 2, vale 2. Cuando vale menos 3, vale 2. Cuando vale menos 4, vale 2. Y si yo llego y le digo, bueno, y entonces cuando x valga n, que no sabemos qué es, ¿cuánto vale y? 2. Y si yo le digo cuando valga w, entonces ¿cuánto vale y? 2. Porque siempre va a valer 2. Y si usted va a hacer una tabla de valores, si usted va a hacer una tabla de valores en donde tenga a x, la puede hacer esa tabla vertical, horizontal, usted va a tener una tabla que le va a dar valores cuando vale 0, vale 2, cuando vale 1, vale 2, cuando vale 2, vale 2, cuando vale 3, vale 2, puntos suspensivos. Por eso se llama función constante. Su gráfica es una línea recta que es como, ¿cómo? Horizontal. Línea recta horizontal. Y entonces se podría dar el caso de que yo doy otra función. Yo digo, ve, entonces ahora grafícame esta función, f de x es igual a 3. Profe, eso es una función constante. ¿Qué pasa por dónde? ¿Por dónde? Por el 3. Si yo digo f de x es igual a menos 1, función constante. ¿Qué pasa por dónde? Por menos 1, línea recta por menos 1. Si yo digo f de x es igual a menos 3, función constante. Usted ve que aquí, al lado del número, ¿aparezca alguna variable? No, de hecho se caracteriza porque no aparece la variable por ningún lado. Solo aparece una constante. Esa es la función constante. Y entonces nosotros podríamos tener gráficos como estos que usted ve aquí. Si yo escribo y igual, a alguien se le ocurre un número. No necesariamente tiene que ser un entero. Y igual a un medio. Función constante. Si yo llego y digo y es igual a raíz de 2, función constante. Ahora, miremos esta función y borremos esta otra que hice acá. Quiero que usted se concentre en algo con respecto a esta función. Listo. Pregunto, de esta función que usted ve aquí, si yo trazo líneas verticales, la corta, tracemos otra por aquí, la corta, otra por aquí, la corta. ¿Cuál sería entonces el dominio de esta función? Dominio. Número real. ¿Los números qué? Real. Dominio, perfecto. Entonces tenemos que esta función tendría una característica, tendría la característica que el dominio de la función serían los números reales. Y quiero hacer esta pregunta, ¿cuál sería el rango, de esta función? 3. ¿Cómo? Perfecto. ¿Eso es un qué? Lo que acaban de decir ustedes es un qué. Es el rango, sí, pero es un qué.
¿Es un intervalo? No. No. ¿Es un qué? Un número. Un número. ¿Cierto que es un número? Sí. Como no es un intervalo y como es un número y como el rango depende de la función que le den, porque si yo le digo para ese caso fue 3, pero si yo grafico y igual ¿Verdad, Y? a 6, entonces ¿cuál sería el rango? 6. Exacto. Entonces mire, para esta función el rango de la función sería igual a, como la función se define que es C, entonces el rango sería C y se coloca entre llaves porque es un número. Entonces en el caso del ejercicio yo diría rango de la función es igual, supongamos de este, sería 3. Si voy a hablar de otra, rango de la función sería igual a 2, la azul. Si voy a hablar de la verde, rango de la función sería igual a menos 1 y se coloca así. Entonces, función constante se caracteriza porque su gráfica es una línea recta horizontal. Su dominio son los reales. Su rango es igual a C o a ese número por donde pasa la gráfica. ¿Es correcto hasta ahí? Listo.